vamos a hablar del espíritu de Jezabel, un espíritu que está afectando a muchas personas dentro de la iglesia, inclusive líderes, pastores, que están siendo influenciados por este espíritu. Hay muchas personas que confunden este espíritu con vestimenta, pero es más que eso. Este espíritu o estas características demoníacas están en el medio del liderazgo. Lo profético establecido de parte de Dios en esa congregación no fluye. Está castrado. Hay muchísimas manifestaciones, pero entre las manifestaciones de ella está el control, está el chantaje, está la manipulación, está la difamación. Isabel aprovecha momentos de tristeza. Momentos de tristeza, de debilidad, de depresión, de soledad. ¿Para qué? Para poder ella entonces entrar y reinar. Ahora bien, si tú ves que en una casa está Jezabel gobernando, hay dos vertientes. O es que el hombre es muy tolerable y permite que ella haga todo lo que ella quiere, o es que el hombre se quitó él mismo de su posición. Porque el rey fue él él tenía que tomar decisiones y él no la tomó. Entonces a veces vemos una persona, fulana tiene Jezabel, vamos a buscar cómo entró Jezabel. Porque muchas veces Jezabel entra al cuerpo de una mujer o de un hombre, es porque el hombre le da autorización. Los espíritus se autollaman con un nombre en el cual hacen caer a las personas. Muchas veces los espíritus se fortalecen a través de los hábitos, lo que una persona puede hacer o manifestar prácticamente a diario en su vida. Hoy vamos a hablar del espíritu de Jezabel, un espíritu que está afectando a muchas personas dentro de la iglesia, inclusive líderes, pastores, que están siendo influenciados por este espíritu. Hay muchas personas que confunden este espíritu con vestimenta, pero es más que eso. Y hoy traigo dos invitadas que van a hablar, van a desglosar muy claro sobre este espíritu, cómo opera dentro de la iglesia o cómo opera dentro de los matrimonios, para que todo ese pueblo que está ahí pueda percibirse y pueda romper con algunos patrones que están viviendo. Antes de yo darle paso a mis invitadas que ya puedan presentarse, quiero invitarle a que se suscriba, active la campanita y hermano, síganos en Instagram para que vea lo que viene próximo. Viene una película por ahí rompiendo. Estamos trabajando, bueno, las noches las estoy dedicando a eso, a escribir. Así que sea parte de esto, yo sé que será de gran bendición. Yo quiero que mis invitadas se presenten, saluden a esa audiencia que como siempre se conecta. Gloria a Jesús, bendecimos el nombre de Jesucristo en este momento. Quien les habla es su hermana Evelyn, colaboradora y perteneciente al ministerio Dios Todo lo Revela. Evelyn Solano es mi nombre. Dios le bendiga más, que la paz de Dios y la misericordia de Jesucristo esté con usted hoy, mañana y siempre. Su hermanita, la más pequeña de Redil, Belén Torres, habla con ustedes. Hablar del espíritu de Jezabel no es en sí que Jezabel reencarnó o vino de allá de Israel y se posicionó como una persona en un cuerpo, sino que hay un espíritu que se autollama con ese nombre y opera con la misma característica de Jezabel. Ahora en sí, escuchándolos a ustedes que han estudiado un poquito y que han investigado un poco sobre cómo opera este espíritu, y que incluso me imagino que han ministrado también a este espíritu dentro de los cuerpos, ¿cómo opera dentro de las vidas este espíritu demoníaco? Así es, antes de iniciar vamos a orar, gloria al Señor, para que sea Dios tomando el dominio y el control, ya que vamos a estar hablando temas en donde, como lo hemos dicho anteriormente, hay espíritus inmundos que toman fuerza y muchas veces toman represalia. Oramos a Dios pidiendo que Él sea el que entrone en este momento estos escenarios, que Él se exhiba conforme a su poder, conforme a su gloria, que cubra la audiencia, que cubra lo que estamos aquí, a los que están detrás de cámaras, que cubra a nuestros hijos, nuestros esposos, las esposas de nuestros hermanos, los familiares de cada uno de los que nos hemos dado cita en esta tarde. Te pedimos, glorioso Espíritu Santo de Dios, que tú hagas conforme a como tú quieras hacer, que tú vengas derribando todo argumento, toda estructura satánica y demoníaca establecida por medio de doctrinas en las iglesias, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo tú abras los ojos espirituales de tu pueblo y que podamos caminar conforme a tu diseño, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Como decías anteriormente, Jonathan, mi alma adora a Dios. Este espíritu tiene en sí ciertas características que una vez manifestado, tú detectarlo
es difícil, ya que hay tantas incidencias y hay tantas cosas que pasan en el liderazgo que en sí tú no puedes contrarrestarlo. ¿A qué me refiero? Que este espíritu en sí, o sea, estas características mayormente se manifiestan dentro del liderazgo de la iglesia. ¿A qué yo me refiero al liderazgo? Este espíritu o estas características se manifiestan en medio de pastores, en medio de líderes eclesiásticos, en medio de diáconos, en medio de dirigentes, ya sean juveniles, ya sean de damas, ya sean de caballeros. O sea, que donde esto se manifiesta es en el plano de poder. Hay que entender una parte, porque Jezabel no se manifiesta solamente en mujeres. Y hay personas que te señalan y piensan que también es mujer. Exactamente, porque lo que nos han enseñado es que las características de este espíritu, que así es que se puede, así por más decirlo, para no decir demonio, son características que engloban ciertas manifestaciones, y podemos entender lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar, y aparte de una revelación de parte del Señor, porque lo que recibimos fue una revelación de parte del Señor mediante un ayuno, ¿no era? Estábamos en un ayuno, estábamos estudiando, y por medio de una lectura pudimos entender y visualizar un acontecimiento que estaba pasando en una congregación, y nosotros podíamos observar que el liderazgo de esa congregación era imitado por personas en específica, y que había un régimen, por así decirlo, un régimen autoritario por encima de lo establecido, que se salía de control, y podíamos ver que todos actuaban de la misma manera, bajo una falsa autoridad que emitía un miedo, que emitía un terror. Cuando hablaban acerca de ese liderazgo, los hermanos literalmente decían: yo no voy para esa actividad que hacen en esa iglesia, por lo que se manifestaba. Entonces, nosotras escarbando como las gallinas, estudiando, que mayormente nos damos mucho por lo menos yo, en lo particular, yo me encanta leer mucho la palabra, yo leo mucho. Yo dije, pero espérate, hay una manifestación de ese calibre en un lugar, o sea, en ese lugar está operando tal espíritu. Vamos a poner una parte, porque espíritu viene siendo como un soplo, viene siendo soplo, una influencia, es como una influencia. Espíritu en la Biblia es soplo, ruah. Ahora, es diferente al espíritu de Dios, que es ruah hakodesh, que es el espíritu de Dios. Ahora bien, podríamos decir que esto mismo es prácticamente una energía. Podríamos operar que las personas lo que adoptan es una energía negativa, piensan que es positiva, pero negativa, que lo que causa destrucción dentro de una congregación o dentro de un liderazgo. Así es. Mayormente a nosotros se nos ha enseñado por medio de la doctrina en las iglesias que Jezabel es la que se pinta, que Jezabel es la que se maquilla, que Jezabel es la sensual, que Jezabel es la que anda con taco, que Jezabel es la que se lasea el pelo. Y tengo para decirte que no es así. Dios mío. Eso está profundo. Claro que sí. Conforme al contexto histórico, lo que acontecía en los reinados del pueblo de Israel cuando fue dividido en el libro de Primera de Reyes, a partir del capítulo 17, versículo 21, habla de la división de del reinado de Israel. Una parte se fue con Omri y otra parte se fue, no me acuerdo el nombre de ese rey. ¿Qué pasa? Que el otro rey tenía un mayor alcance. Estaba acá. No, pero ahí es donde quiero llegar. Okay. Acá fue hijo de Omri. Okay. Entonces, inmediatamente Omri ya sale del reinado, entra en actuación Acab. ¿Qué pasa? Que mayormente la historia, cuando había un reinado, conforme al contexto histórico, buscaban la unión y la alianza con otros pueblos más fuertes. ¿A qué me refiero? O sea, que Israel, por medio del reinado de Acab, hubo una alianza con el pueblo fenicio que tenía un gran auge, y su hija, el nombre de ese rey, el rey que la Biblia lo dice, el papá de Jezabel, hubo una unión política, o sea, las naciones se unieron políticamente por un convenio que a ambos le convenía. Wow. Ya cuando esta reina fenicia entra a escena, es mediante la unión matrimonial con Acab.
que conforme a Primera de Reyes, a partir del capítulo 17, podemos ver todo lo que acontecía. ¿Qué pasa? Que Israel se había desviado de los estatutos de Dios, ellos se habían ido en contra de otros dioses, motivados por... En contra, no a favor de otros dioses. Se habían ido en pos de otros dioses por el desenfreno que tuvieron aquellos reyes que se salieron de los estatutos y de los reglamentos de Dios. Y ahí es donde se ve la corrupción. Entonces, donde hubo los profetas la mayor se corrompen. corrupción a nivel de idolatría fue en el reinado de Jeroboam, pero donde la tapa se le puso al pomo fue con este rey Acab. Entonces utilizamos estas incidencias históricas y todo lo que aconteció en aquella nación para hablar acerca, usted lo va a leer en su casa, que está en el libro de Primera de Reyes a partir del capítulo 17, y por ahí empieza toda la historia. Y es que vemos cómo esta reina tuvo una participación, donde tuvo una legalidad de parte de su esposo para actuar en contra del mover profético en ese momento, porque conforme a lo que sé, gloria al Señor, conforme a lo que el Señor me permite saber, este espíritu es confrontado por el espíritu profético, o sea, mayormente este espíritu es descubierto por profetas, por personas genuinas que vienen de parte de Dios. Esto es un pleito entre un profeta y Jezabel. Por eso vemos cómo ella amenazaba a Elías cuando Elías tuvo que salir corriendo. ¿Por qué? Porque iba a haber una irrupción profética en el pueblo de Israel, iba a haber un antes y un después de todo lo que estaba aconteciendo. O sea, que ella en sí, Jezabel, cuando opera, ella lo que quiere es quitar la visión dentro de la iglesia, para ella imponer lo que ella quiere. Y gobernar en el líder. Dios mío. Así es. Entonces, por eso vemos ciertas características que se manifiestan, independientemente de la pintura, del maquillaje, de los tacos, de todo lo que usted quiera llamarle, con todo lo que usted quiera etiquetarle, está la manipulación. Hay otra cosa que mencionaste, la pintura, el maquillaje y todo esto. Hay iglesias que son un poquito ortodoxas. Podríamos decir que también Jezabel opera de esa forma, porque en sí lo que ella quiere es imponer. Exactamente. O sea, yo sé que hay algo opuesto acá. Por ejemplo, las iglesias se manejan con lo que son las reglas parlamentarias, que es un conjunto de reglas que gobiernan una asamblea deliberativa. Entonces ella lo que quiere hacer es romper las reglas que hay en el entorno. Por ejemplo, yo no uso cadena, yo no uso guillo, aunque entiendo que para mí eso no es pecado. Amén. Pero en mi iglesia se prohíbe esto, entonces yo usarlo estaría desobedeciendo las reglas de mi congregación. Entonces ahí es donde está el pecado. Entonces Jezabel, cuando opera con esto, es un pecado, o prácticamente lo que quiere entrar en la desobediencia y que se rompan las reglas, los estatutos que están dentro de esa congregación. Es que eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Inmediatamente ella entra, el mover profético queda neutralizado. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Hablar de parte de Dios. La Biblia dice que el pueblo se desenfrena cuando no hay profeta. O sea, cuando no hay una voz profética, el profeta es quien dirige al pueblo conforme a como Dios dice, conforme a como Dios habla. Por eso es que hubo una alta participación de los profetas en la antigüedad, porque ellos eran personas santas, seleccionadas por Dios para que pudieran dirigir el pueblo conforme a lo que Dios quería. Entonces, inmediatamente este espíritu o estas características demoníacas están en el medio del liderazgo. Lo profético establecido de parte de Dios en esa congregación no fluye. Está castrado. Hay muchísimas manifestaciones, pero entre las manifestaciones de ella está el control, está el chantaje, está la manipulación, está la difamación. Dios mío. Esas son las características. Partes de ellas. Dios mío. Partes de ellas. Bueno, tú ves personas que le gustan difamar a otros. En el liderazgo. En el liderazgo. ¿Podría estar manipulando como Jezabel con los hilos por detrás? No, porque hay una diferencia. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy operando yo? Porque hay personas que muchas veces hablan de la forma, fulana es Jezabel, fulana tiene espíritu de Jezabel, pero muchas veces ellos también tienen ese espíritu. Mira, mayormente, como te dije anteriormente, este espíritu con estas características, por así decirlo,
opera en el liderazgo. Entonces, cuando tú ves una persona que Dios levanta como profeta en una congregación, ya sea mediante sueño, mediante visiones, personas que contrarrestan el liderazgo cuando están haciendo lo incorrecto, lo indebido, y Dios le muestra, esta persona se levanta en el poder de Dios y le dice: yo vi que Dios me mostró, Dios me dijo que le dijera al pastor, Dios me dijo que jalara a tal hermana que está dirigiendo tal cual así, y así no es. La hermana tal que está dirigiendo, que es líder de tal denominación, está en pecado, cayó en fornicación. Inmediatamente este espíritu está incrustado en el liderazgo, se levanta y sucumbe a ese profeta de parte de Dios. Entonces aquí entra la difamación a un nivel tal de despotismo, a un nivel tal de narcisismo, que buscan la forma de quitar espiritualmente a esa persona. Entonces entra la difamación, empiezan a investigar, a instigar la vida de esa persona y la difaman, le levantan calumnia, le hacen un sinnúmero de cosas que la voz profética, el mensaje de parte de Dios que esa persona porta, no puede establecerse de parte del Señor. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa. Yo opero, es como tú agarrar la piedra, tirarla y esconder la mano. Eso es lo que ella hace. Ella opera en el medio del liderazgo, pero de una manera sutil que tú no te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque yo digo que opera mayormente en el liderazgo, porque es la que se hace amiga del pastor, es la que quiere implantarle. ¿Y quién es que dirige la iglesia después de Jesucristo? Después del Espíritu Santo es el pastor. Pero se levanta un hermano o una hermana, el pastor dice: tal día hay ayuno. No, pastor, yo siento de parte de Dios que ese día no puede haber ayuno porque tenemos que hacer tal cosa. Tal día vamos a ir a tal lugar a evangelizar. No, pastor, eso no es de Dios, vamos a hacer tal cosa. O sea, que la dirección que tiene el pastor divina de parte del Señor, ese espíritu mediante esa persona quiere quitarla. Padre Celestial, hay muchas cosas que están pasando. Es algo fuerte. Ahora mismo yo estoy viendo muchas cosas. Por ejemplo, las iglesias están estableciendo diáconos, que lamentablemente me ha tocado ir a las congregaciones donde hay diáconos que prácticamente el diácono es para servir. Amén. Pero están sirviendo de una forma que prácticamente hay una atadura en ellos. Por ejemplo, no, el pastor no puede hacer eso porque aquí prácticamente hay que tomar decisiones juntos. Yo digo que está bien tomar decisiones juntos, pero las decisiones muchas veces afectan el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hay una decisión que se va a tomar de ayuno y siempre hay otros que se levantan: no se puede ayunar porque tenemos una actividad. Entonces, cuando tú ves cosas como esta, tú te das cuenta que hay algo que está operando, está mal. Hay algo que no se quiere que se haga. Entonces, fíjate algo. Cuando tú ves las características de Jezabel, te das cuenta que es una mujer que entra prácticamente en un reinado que es muy poderoso. Entonces, cuando entra en este reinado, vemos la primera situación que se da. Primero, toman a los profetas para que adoren a otros dioses, Baal, Acera, entre muchas cosas más. O sea, prostituyeron el don que Dios le había dado. ¿Para qué? Para causar lo que era la división y el problema, porque prácticamente ya sabía lo que estaba causando. Entonces, descocotaron lo que Dios podía hacer dentro de lo que tiene que ver con el pueblo. Y aparte de esto, cuando Elías se levanta con voz profética de Dios, entonces comienzan a perseguir el único profeta prácticamente, o el que él pensaba que quedaba. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Ella lo intimidó. Lo intimidó a tal forma. Así me hagan los dioses y aún me añada, si para mañana a esta hora no tengo la cabeza. O sea, es lo que hace ese espíritu cuando hay una persona que Dios le revela, que Dios le habla. Fulana está mal, eso no es así, fulana es una bruja, no es Dios que le está revelando. Entonces, eso es lo que pasa, que tratan de callar. ¿Por qué? Porque ya hay una prostitución espiritual, hay una corrupción del don profético que lamentablemente no puede operar. Entonces, eso es lo que no quieren, que sea descubierta mediante este don, porque el don profético es que descubre estas incidencias espirituales dentro de la congregación. Amén, amén, amén. En una ocasión, nosotros dábamos pequeña enseñanza a jóvenes, y nosotros le abrimos los ojos espirituales a esos jóvenes, y cuando ella se vio desenmascarada, ella se apareció a nosotras. Esa fue la experiencia que ella dijo. Se apareció a mi persona y me dijo que no iba a desbaratar a todos. Realmente ese espíritu tiene un poder amenazador. Cuando ella te amenaza, tú tiemblas, porque eso pasó con Elías. Entonces, algo que yo digo, mucha gente dice: no, que fulana tiene Jezabel. Jezabel nunca va a entrar si acá no le da el permiso. Para estar Jezabel tiene que estar acá. Cuando vemos en la palabra del Señor, vemos que este rey Acab quería una viña, la viña de Nabot. Él no la pudo obtener
Y él lo que se hizo fue que, como muchos hombres, que en vez de tomar su rol en la casa, le delegan toda la autoridad a la mujer. Entonces, como él no pudo tener la viña de Nabot, él se echó en la cama y se puso su rostro en la pared y ni comió. Cuando esta mujer llegó, le pregunta qué pasó y él comienza a decir, no, que yo... Y comienzan a hablar entre ellos. ¿Qué le dijo ella? Tranquilo. En otras palabras, o sea, yo te lo entrego. Jezabel aprovecha momentos de tristeza. Momentos de tristeza, de debilidad, de depresión, de soledad. Wow. ¿Para qué? Para poder ella entonces entrar y reinar. Ahora bien, si tú ves que en una casa está Jezabel gobernando, hay dos vertientes. O es que el hombre es muy tolerable y permite que ella hace todo lo que ella quiere, o es que el hombre se quitó él mismo de su posición, porque el rey fue él tenía que tomar decisiones y él no la tomó. Entonces a veces vemos una persona, fulana tiene Jezabel, vamos a buscar cómo entró Jezabel, porque muchas veces Jezabel entra al cuerpo de una mujer o de un hombre, es porque el hombre le da autorización. Si acá no le había permitido, porque mi pregunta es, ¿cómo Jezabel consiguió el anillo del rey para sellar la carta que ella hizo? Ella no le quitó un dedo, no se lo cortó. ¿Cómo? La Biblia no lo especifica, pero yo me voy un poquito más allá. Se supone que algo pasó para que ese sello, o él se durmió, que le metieron una pastilla, que se durmió como muerto, porque estas cartas no tenían legalidad, no tenía autoridad, sino era sellada por el rey. Y eso es lo que representa el anillo, autoridad. Autoridad. Permiso, entonces, ¿cómo Jezabel, la mujer de él? Lo que pasa es que hay hombres que le han delegado toda la autoridad a la mujer. Y la función del hombre quiere que la mujer la haga. Es igual en las congregaciones. Lo que tiene que hacer el pastor, le permite la secretaria. La secretaria toma todas las posiciones, la secretaria hace todo lo que tiene que hacer, y el líder está sentado esperando que la secretaria o el presidente. No, aquí cada quien coja su función. O en pocas palabras, mayormente vemos esta actuación en pastores o pastoras que le sueltan la rienda suelta a su pareja que no tiene el llamado pastoral. Exacto. Mayormente ahí es que opera. Cuando el pastor, el que tiene el llamado de parte de Dios, cede que el que no tiene el llamado se ponga en un nivel de autoridad que no le pertenece. Entonces ahí entra, no porque la esposa del pastor, no porque la pastora, pero ella no es la pastora. El pastor es el del llamado y él está en alguna situación espiritual o como son mayormente como se ve. Bueno, nosotros servimos al ministerio porque estamos casados y ella también tiene parte, pero no es así. El llamado lo hace Dios. Ok, para entrar en esta parte, porque está un poquito fuerte el tema, ¿cuáles son los síntomas en una congregación, en un matrimonio que está gobernando Acab junto a Jezabel? Y Jezabel? Es que la que tiene el espíritu de Jezabel, todos lo saben. Dios siempre le revela a ella, más nadie. Y es lo que yo diga, porque Dios a mí es que me habla. A mí me llamó Dios. Es lo que Dios me está diciendo, ya a él quien lo llamó el diablo. Si usted lo llamó Dios, a él también lo llamó Dios. Entonces, ella se levanta, siempre está soñando. Si es la mujer que más sueña o el hombre que más sueña, la más visión de ella. Entonces las visiones de ella son contradictorias. ¿Para qué? Para traer división a la iglesia, para opacar la voz profética de parte de Dios. Ahora bien, cuando Jezabel se queda callada, entonces acá la motiva que hable. Porque hay un momento que Jezabel como que se queda tranquila, pero entonces acá le dice, habla manita, ¿por qué? Porque cuando Jezabel está tranquila, entonces, por ejemplo, si yo tengo a mi esposo, y Dios me guarda y tú eres el espíritu de Jezabel, cuando yo quiero un ejemplo, que el hombre toma la rienda, mi amor, compra un hombre, tú eres que sabe. Esas son las puertas que el hombre o la mujer le da a Jezabel de que entre. Tú eres la cabeza del hogar, y si yo como esposa te digo, mi amor, compramos unos muebles, tú a mí no me puedes decir que haga lo que yo quiera. Tú tienes que decirme, no, bueno, ahora no se puede, porque tenemos tal cual situación y yo tengo que entender. Automáticamente yo me levanto en contra, tú tienes que ver que hay algo extraño. Ahora bien, Jezabel tiene algunas artimañas o estrategias para poder conseguir lo que ella quiere, y es con manipulación. Tú no me quieres, tú no me amas, ¿qué es lo que te pasa, mi amor? Yo me merezco eso, mira fulana. Entonces hace una comparación de la otra persona conmigo. Mira fulana cómo vive y mira cómo vivo yo. Mira cómo tú me tienes, tú no eres hombre, porque te lo echa en tu cara que tú no eres hombre. Esas son las cualidades dentro de un hogar que tiene Jezabel. En toda la congregación, cuando Jezabel llega, ella quiere que se haga lo que ella diga, punto y se acabó. O es como yo diga o no se va a hacer nada, porque aquí la mujer de Dios soy yo. Así es, excúsame que te interrumpa. Correspondiente a lo que estás diciendo ahora mismo, esa es la característica principal que se ve en la congregación. Que aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el pastor. Entonces, a la congregación, a los feligreses, a las ovejas, se meten en un terror
pastor, que si, un ejemplo, si el pastor dice, usted no puede ir para tal lugar, usted no va, ya eso es ley voto. Mira, escúchame, hay un terror tan terrible ese espíritu, que cuando hay alguien haciendo algo, tú te das cuenta cuando el espíritu de Jezabel está en una congregación. Porque cuando el ministro está ministrando, predicando la palabra, los miembros están mirando así, ¿qué hace el pastor? Ay, mi madre, mire, pastor, ay, ay, ay. Porque ya tienen un terror a lo que va a hacer ese espíritu. O sea, yo no puedo aplaudir, no puedo decir gloria a Dios, porque después que termine la predicación me van a jalar de allá para acá. O sea, tú tienes que callarte, tú tienes que aplaudir y adorar cuando tú sepas que a mí como pastor me convenga. Entonces ahí está operando ese espíritu inmundo. Hay otra cosa que también se ve dentro de las congregaciones, y es que muchas veces hacen grupitos. Por ejemplo, hay personas que muchas veces Dios lo usa con una palabra, y ellos muchas veces celebran la palabra de otros, pero cuando uno como predicador predica, se quedan así. Exacto. O sea, tú te das cuenta que muchas veces está operando porque ellos lo que quieren es gobernar. Fluir ellos. Entonces, cuando hay otro liderazgo, entonces ellos se oponen a ese liderazgo para que tú no puedas fluir en la asignación que Dios te dio. Eso es así. Sí, entonces ese espíritu también opera porque tiene envidia. Wow. Ese espíritu también va junto con la envidia. O sea, hay personas que pueden saber si tienen Jezabel, porque te voy a decir algo. Nadie que tenga Jezabel dentro por sí mismo se va a dar cuenta de que tiene, porque ellos creen que es autoridad de parte de Dios que tiene, cuando realmente no es autoridad de parte de Dios, sino manipulación de ese espíritu inmundo. Entonces, esa misma persona no se va a dar cuenta que lo tiene. Ahora tú te vas a dar cuenta que yo lo tengo. Pero cuando tú me digas, hermana Belén, yo veo como que usted tiene un comportamiento, porque ese espíritu se da a denotar, porque aún su gesto y su forma de hablar, tú te das cuenta, con esa sentitud que habla, tú te das cuenta, ahí está Jezabel. Empoderada. Esa mujer empoderada. Y no tan solo empoderada, mira, Empodérate. Hay una incidencia que lo aplicamos aquí a las iglesias, que se ven y que están saliendo a flote, que es el narcisismo. Es cuando hay un amor hacia el liderazgo fuera de lo normal, fuera de lo habitual, y cuando lo de Dios se deja aparte y lo que diga el pastor, eso es. No sé si me doy a entender. O sea, cuando dejan lo mismo que pasa con ponen la palabra de lado. La palabra de lado, la Biblia de lado, pero es lo que diga mi pastor. Si mi pastor me dice camina, yo camino. Entonces, ahí entra también la manipulación, como hemos dicho anteriormente, que mayormente es por donde se caracteriza esta influencia. Y es que llevan a un extremo tal de que los hermanos de la iglesia tienen que estar alineados conforme a la visión de la casa. Si tú no estás alineado conforme a la visión de la casa, pues tú disertas. Entonces, una cabrita. Exactamente. Entonces, esa persona la tienen como anatema, como inmundo. Cuando tú no vas conforme a las sectas, a los dogmas demoníacos, porque así es que se tiene que decir, entonces a ti te tienen aparte, tú no cabes aquí. Entonces, utilizan el púlpito, que es lo que mayormente hacen, y empiezan a decir un sinnúmero de cosas, empiezan a tirar por el suelo el testimonio de ese siervo, de esa sierva de Dios, y es un caos tan extremo que si Dios no interviene por medio de un profeta, el fin es la división. Está fuerte. Y ante ese espíritu la iglesia no crece. No prospera. ¿Por qué no crece? Porque ella ha cerrado el círculo y en ese círculo no entra nadie, más que el grupo que ella tiene sujetado a su dominio y control. O sea, si viene otro, ya ese se va a quedar una cabrita fuera de mi redil aquí. Ahora, tú vas a entrar a este ciclo si tú estás de acuerdo con lo que yo diga, como yo diga, si no, tú no entras. Así es. Es un ciclo espiritual. Ahora, ¿qué pasa con Jezabel? Que Jezabel siempre se va a levantar desde que vea un ministerio, un don profético, una persona que le dé realmente de parte de Dios, que Dios le revele, ella va a ser como quiso ser con Elías. Si tú ves la historia de Elías, tú vas a ver que cuando ella da la palabra, ella dice: aún me hagan los dioses y así me añadan, sean estas mismas horas, en plural todo, yo no te ponga como uno de ellos. El tiempo pasa, Elías fue llevado, pasó, la palabra se cumplió, Jezabel muere, los perros se comen su carne, se terminó todo. No, el cuerpo humano de Jezabel ya se murió ahí, pero el espíritu estaba gravitando en los aires, esperando el cumplimiento de una palabra que ella dijo, porque eso tienes que saber, que lo que ella dice, ella trata de cumplirlo. Por eso todo cristiano que es amenazado por Jezabel tiene que estar siempre pendiente, bajo la mano poderosa del Dios eterno, porque cuando Jezabel te amenaza, ella espera un momento, pueden pasar años, siglos y siglos, y ella va a tratar de cumplir su palabra. Cuando Jezabel le dice esto a Elías, ya, pues Jezabel muere, fue lanzada por la ventana, los perros comen su carne y se murió Jezabel.
Pero pasan tiempo y tiempo y tiempo y aparece un hombre llamado Juan el Bautista, el que tenía el espíritu de Elías. Automáticamente, santo, mientras no se descifró quién era él, todo estaba tranquilo. Él andaba por el desierto, voz que clama en el desierto. Él comenzó a predicar en el desierto. ¿A quién le predicó? A los espíritus que estaban por ahí, porque no había nadie en el desierto, pero él estaba clamando en el desierto. Y cuando este hombre está bautizando, tiene discípulos, todo está tranquilo, hasta que llega Jesús y le dice, él es el Elías que había de venir. Desde que Jezabel escuchó esa palabra en el mundo que estaba gravitando, digo, a este fue que yo dije que aún me haga los dioses y aún me añada si yo no pongo las cabezas como la una de ellas. Esta Jezabel se le metió a Herodina. Y entonces por eso se cumplió la palabra, que esta Jezabel, porque fue un pleito espiritual. Un pleito en el mundo de los espíritus. La palabra que ella dijo allá atrás. Entonces aquí cuando viene Juan el Bautista, ¿qué dice la mujer? Yo quiero la cabeza de él. Yo quiero que me... O sea, como mismo estaba la cabeza de los otros profetas, la cabeza de Juan el Bautista también la pusieron. O sea, hay que tener cuidado. Cuando usted es amenazado por Jezabel, no se descuide. Porque el problema es que Jezabel no oye. Jezabel no entiende. Jezabel no se arrepiente. Jezabel, tú puedes decir, te reprendo, Jezabel. ¿Cuándo tú has visto reprender a Jezabel? Te reprendo, Jezabel. Ella no va a escuchar. Ella no va a escuchar porque ella no se somete a ninguna cabeza. Una de las cualidades que tiene Jezabel es que no se somete a nadie. Es lo que ella digo, yo no oigo a nadie porque a mí me llamo Dios y andan para aquí, para allá, para aquí, para allá, haciendo y deshaciendo, porque no tienen un líder que la controle, porque ella no se deja controlar de nadie. Yo me he topado en varias liberaciones con el espíritu de Jezabel. En Colombia me topé con una pastora que tenía este espíritu. ¿Con una qué? Con una que tenía el espíritu de Jezabel. ¿Pero qué era una qué? Pastora. Okay. Pastora líder. Y cuando yo le pregunté a este demonio que cómo entró en ella, dijo a través del gobierno, que ella quería gobernar dentro de la iglesia. Es que ahí es que entra. Entonces fue algo un poquito fuerte porque aparte de que tenía Jezabel, tenía una legión de demonios. Estoy hablando la esposa del pastor. O sea, ella no era la pastora, era el pastor. Pero ella quería gobernar y a través de este gobierno el pastor se sentía triste porque ese es el objetivo. Hostiga claro, para que tú no puedas completar lo que Dios dijo. Y no fluye, lo tuyo no fluye porque es lo que ella diga. Entonces, por ejemplo, consejos, sabemos que los ángeles son ancestrales, no tienen sexo, no son ni hombre ni mujer, por tanto puede operar en un hombre como también operar en una mujer, como ya ustedes antes dijeron. Ahora bien, ¿cómo usted puede saber que usted tiene Jezabel? Porque la palabra es esta. Vamos a dejarlo para la próxima. Por favor, redes sociales, anuncien sus redes sociales, su número de teléfono, cómo lo pueden contactar. Y así despedimos esta entrevista. Ay, para la próxima. Vamos a reprender ese espíritu que está en los cuerpos de esta hora también. ¿Cómo yo sé que yo tengo a Jezabel? ¿Cómo usted sabe que usted tiene Jezabel? Porque usted tiene que saber. Próximo. Nuestras redes sociales, Belén Torres Oficial en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en todo lo que está, lo que va a venir, todo lo que va. Belén Torres Oficial, 829-967-9274 con el +1, nuestro WhatsApp. Y trabajamos juntas para la gloria y honra del Señor. Ven, Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Shalom, será hasta la próxima, suscríbase y la película viene por ahí caliente. Si quiere que nuestra hermana Belén también participe en un protagonismo. Claro. Yo hago el drama, yo hago los dramas. Ya ustedes saben, Shalom, Dios les bendiga.